El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Luis Miguel de Camps, nuestro ministro de Trabajo, nuestro presidente y líder del Partido Revolucionario Socialdemócrata, partido que fundara mi amigo, que en paz descanse, Atuey de Camps, miembro del gabinete del presidente Luis Abinader, muy bien valorado por su comportamiento transparente, de eficiencia y de honestidad en la función pública. Licenciado Luis Miguel de Camps, hoy iniciamos esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano con lo que ha sido una expresión de solidaridad con nuestro jefe de Estado, con nuestro presidente Luis Abinader, por la posición correcta de nuestro gobierno, de nuestro jefe de Estado, en relación a unas declaraciones desafortunadas de la misión norteamericana en relación a las deportaciones de los ilegales haitianos en la República Dominicana y que van a continuar y que continúan. Y además, hablar de racismo en la República Dominicana cuando todos somos negros, si tú quieres, de una u otra manera. ¿Cuál es tu visión? Mi querido don Guillermo, muchísimas gracias por permitirme compartir con usted en este programa, en esta institución y los amigos televidentes, una vez más, pero sobre todo en esta oportunidad en donde el pueblo dominicano, hace apenas algunos días, se despierta de manera sorprendente o sorpresiva con unas declaraciones de un aliado histórico de nuestro país, de nuestro principal aliado comercial, que es Estados Unidos, acusando a nuestro país de racismo, acusando al gobierno de la República Dominicana de acciones supuestamente racistas. Entendemos que es una declaración desafortunada, es una declaración incorrecta, es una declaración infundada, es una declaración denigrante que no se puede permitir. Tenemos que recordar, mi querido don Guillermo, que la República Dominicana y los Estados Unidos tienen que retomar con profundidad los niveles que este gobierno ha estado impulsando de alianza profunda. No ha habido probablemente en las últimas décadas un presidente con mayor cercanía con los Estados Unidos que el presidente Luis Abinader. A pesar de ello, se despachan con una declaración falsa como esta. El pueblo dominicano ha declarado su respaldo irrestricto a favor de las acciones que encabeza nuestro presidente Luis Abinader como líder de nuestro país, de manera responsable, que ha puesto en alto la dignidad del pueblo dominicano en algo que no se le puede quitar a ningún país, que es el respeto a sus leyes, el respeto a su constitución, el respeto a su integridad territorial. Pero don Guillermo, ¿acaso la República Dominicana ha hecho alguna declaración en cuanto a que ha sido justamente los Estados Unidos el país con mayor niveles de deportación de haitianos que todos los países del mundo? No lo ha hecho. ¿Pero por qué? Pero no lo digo yo, don Guillermo, lo dice el Organismo Internacional de las Migraciones, la OIM. ¿Pero y por qué no lo ha hecho? Porque estamos conscientes de que ese país tiene sus leyes. Y cuando hace apenas algunos meses, cabalgando a caballo, cual si fuera vaquero, estaban arreando personas en la frontera, me parece que de Texas, entre ellos ciudadanos haitianos. Ahí no se declaraban en contra de esas acciones las autoridades estadounidenses. La Biblia dice que hay que ver el ojo propio y la viga en el propio antes de ver la paja en la ajena. Yo creo que eso es una gran enseñanza que tenemos que retomar. En esa dirección, mi querido don Guillermo, el respeto a la voluntad de las naciones, al derecho de autodeterminación de los pueblos, sustentado en la normativa internacional, tiene que ser respetado. Nosotros llamamos a reflexión a las autoridades estadounidenses
que si bien tienen una agenda que perseguir, es importante que ciertos límites no se traspasen, porque lo que pueden ocasionar es lo contrario. Lo que pudieran ocasionar es una radicalización de todo el pueblo en contra de algunas cosas. Entonces, la República Dominicana es un país que tiene leyes que tenemos que respetar. Entre ellas están las leyes laborales, están las leyes de migración y otras. Claro que hay retos, muchísimos retos, todos los países tenemos retos, pero cuando nuestro país quiere asumir sus retos y cumplir sus legislaciones, lo que necesitamos de nuestros aliados es apoyo, es asistencia, no recriminaciones. Mi querido Luis Miguel, pero tenemos a miembros del Congreso de los Estados Unidos, es verdad que de origen dominicano, apoyando y pidiendo que se retracten, que retiren esa declaración. Eso es muy Adriano importante. Espaillat, por ejemplo. El representante Adriano Espaillat, que si bien es de origen dominicano, es un miembro del Congreso de los Estados Unidos, dio unas declaraciones muy sensatas, muy correctas, pero no como descendiente de dominicanos, sino como representante del pueblo estadounidense, Como ciudadano americano. ciudadano y representante de sus electores, de que es un exceso. Pero bueno, si quieren decir que ese representante tiene tal vez intereses o cercanía con el pueblo dominicano, que no tiene eso ningún pecado, pues está bien, pues vamos a hablar entonces de la representante de la Florida, del condado de Dade, en Miami. Republicana, también del otro lado, justamente señalando el exceso de una declaración como esa. Entonces, nosotros propugnamos, mi querido don Guillermo, de que eso sea revisado, haya una retractación y se pueda desarrollar los canales normales y seguir profundizando en las relaciones, pero en las relaciones francas, en las relaciones sinceras, en la búsqueda de soluciones con el respeto de las leyes. Eso es lo que este gobierno que preside el presidente Luis Abinader ha estado mandando. No ha habido un gobierno dominicano en las últimas décadas que haya estado empeñado como este en retornar los poderes institucionales a la República Dominicana. Eso requiere de sacrificio, eso requiere de voluntad, eso requiere de trabajo, y este presidente lo está haciendo. Pero entonces lo que tenemos que hacer es llamar a la comunidad internacional. Pero don Guillermo, tenemos que recordar que el presidente Luis Abinader ha estado ya por más de un año reclamando, buscando ayuda internacional. Señores, hace apenas un año y medio o menos que el pueblo haitiano sufrió un magnicidio con el asesinato de su presidente. Don Guillermo, el primer ministro haitiano solicitó ayuda internacional. ¿Y dónde está? No ha llegado. ¿Dónde están los resultados? No ha llegado. Sin embargo, se despacha una declaración como la que estamos discutiendo en una desafortunada detalle y premisa incorrecta e irreal, argumentando eso. Nosotros entendemos que la comunidad internacional tiene que hacer caso a lo que ya el presidente Abinader ha estado propugnando durante meses, unas fuerzas de ayuda directa al pueblo haitiano, pero también tiene que hacerle caso a lo que el pueblo haitiano en su representación legítima con su primer ministro ha solicitado: ayuda al pueblo haitiano en territorio haitiano. Pero no se producen, solamente declaraciones de supuestas vetos de algunos personajes. Mientras tanto, la República Dominicana y el ministro de Salud, nuestro colega, lo ha dicho muy bien recientemente, invirtiendo miles de millones de pesos. 10.000 millones se han invertido en las parturientas haitianas en la República Dominicana en lo que va de año. Solamente en las parturientas. Pero cuando usted le agrega a eso todo el trabajo en otras materias de salud, pero en otras materias de seguridad y muchísimas otras cosas, eso aumenta. Entonces, en vez de estar tratando de endilgarle al pueblo dominicano una condición que no tiene, porque el pueblo dominicano no es racista, todos tenemos el negro tras la oreja, decía nuestro poeta, y es verdad. Entonces, Mi querido Luis Miguel, tú tienes una responsabilidad grande ante nuestro querido pueblo dominicano. Tú eres el ministro de Trabajo. En todas partes del mundo, y los dominicanos vamos
y trabajamos en el exterior, hacemos vida en muchos países, especialmente en los Estados Unidos de América. Por ejemplo, en Nueva York, las cifras andan alrededor de 2 millones de dominicanos, trabajan, viven allí. Es decir, que en todas las naciones, los extranjeros, si llenan todos los requisitos, pueden trabajar cumpliendo con sus leyes. ¿Cómo lo explicarías tú? Gracias, mi querido don Guillermo. Efectivamente, es un honor y una alta responsabilidad que tenemos en colaborar con la mejora de nuestro mercado laboral. Como usted señala, y es así, en todas partes del mundo las migraciones de personas son parte de la naturaleza de las sociedades. Eso no es algo nuevo. Ahora, cuando nuestro país quiere hacer cumplir su propia legislación, lo que tenemos que obtener de nuestros aliados, sobre todo de nuestros más profundos, viejos y principales aliados, es apoyo. Nuestro país tiene sus leyes migratorias. Lo que el gobierno ha tratado de hacer es organizar que quien quiera entrar a la República Dominicana para trabajar, perfecto, pero tiene que cumplir unos requisitos. Sean haitianos, venezolanos, cubanos, de cualquier nacionalidad. De cualquier parte del mundo. De hecho, todos los mercados laborales requieren migración laboral circular, pero organizada. Los dominicanos que van a los Estados Unidos a trabajar tienen que ir a buscar su visa de trabajo en la embajada, en el consulado estadounidense. Lo propio tienen que hacer los dominicanos que pretenden migrar para trabajar en muchísimas otras partes del mundo. De hecho, el Ministerio de Trabajo asiste a los trabajadores dominicanos que quieren hacer ese trabajo, que quieren hacer ese tránsito. Lo propio tiene que suceder cuando otros nacionales quieren ingresar a la República Dominicana, y simplemente es obtener una oferta de una empresa dominicana. El Ministerio de Trabajo la revisa, porque tenemos que fortalecer el 80-20 que establece nuestro Código de Trabajo, porque puede haber mano de obra dominicana que cumpla con esas funciones, y si cumple con esas funciones, no se les da la autorización para que se le haga la oferta de trabajo, y sin esa oferta de trabajo, entonces el visado dominicano para el trabajo no funciona, no se emite. Entonces, es un proceso sencillo. Es decir, que a los extranjeros, cumpliendo con la ley de migración que tenemos, llámense haitianos de cualquier nacionalidad, si solicitan su licencia de trabajo, su autorización con una empresa lo va a poner a trabajar, entonces es posible. Efectivamente, don Guillermo, existen las leyes para eso. Usted solicita los permisos, los ministerios de Trabajo, Interior y Policía, Inmigración, los revisamos. Si la empresa efectivamente requiere de eso y el mercado laboral no tiene disponibilidad, se le autoriza, y entonces va al consulado dominicano y se les pide su visa. Y por eso no se puede apoyar el ingreso de ilegales a trabajar como ilegales, ni en finca, ni en industria, sino formalizar con el cumplimiento ante la ley dominicana. Efectivamente, don Guillermo. Además, permítame abundar allí. Además, tenemos que recordar que parte de las funciones de las instituciones es garantizar, y en este caso del Ministerio de Trabajo, es aumentar los niveles de trabajo formal, fomentando que esos trabajos formales sean ocupados por dominicanos. Pero las plazas que no pueden ser llenadas por dominicanos, con mucho gusto pueden ser llenadas por otros nacionales, siempre y cuando los procedimientos de solicitud y otorgamiento de permiso se hayan cumplido. Pero en nuestro vecino país, Haití, cuyo presidente fue asesinado el año pasado, ¿cuánto cuesta la emisión de un pasaporte a un nacional haitiano? ¿Cuánto cuesta y qué tiempo le tarda a un nacional haitiano obtener esa libreta? Y las autoridades de ese país tienen la capacidad de emitir certificados de nacimiento para que estos ciudadanos de su país puedan obtener sus permisos de trabajo en su país y fuera de su país. Entonces, esas ayudas tienen que producirse en ese país, en vez de estar criticando lo que cualquier país necesita hacer, que es el cumplimiento de sus funciones. Nadie puede llegar a un país sin tener una identificación personal. Efectivamente. Por eso, la institucionalidad es importante. ¿Con quién vamos a discutir, con quién vamos a dialogar en el cumplimiento de las funciones?
con las instituciones, entre naciones. Pero si la otra nación no tiene instituciones o es prohibitivo el costo por otras razones de intereses oscuros, entonces la República Dominicana no tiene por qué cargar con esas responsabilidades. Entonces usted como ministro de Trabajo no ha podido hablar con el ministro de Trabajo de Haití. Así es. Porque no es un estado fallido. Es una realidad lamentable y es lo que el gobierno dominicano con nuestro presidente ha estado haciendo todo un peregrinaje durante meses en los Estados Unidos, en las Naciones Unidas, en organizaciones de naciones de otras partes del mundo. Pero es más, don Guillermo, y esto es muy importante, la República Dominicana es fundadora de la Alianza por el Desarrollo en Democracia, una iniciativa internacional que funda la República Dominicana junto con otros 2 países. Teodoro Moscoso con Puerto Rico en el gobierno de Ronald Reagan. Para tratar de fomentar la democracia en un momento como el actual, en donde en diferentes partes de nuestra región algunos intereses políticos ganan terreno. Algunos dicen debilitando los sistemas democráticos. Nuestro país ha sido un farol de claridad en cuanto a la institución democrática. Desde hace más de 50 años se encuentra nuestro país en estado fundamentalmente de estabilidad democrática, con sus retos como cualquier país, pero atendiéndolos en democracia, avanzando en democracia, desarrollando económicamente, mejorando las condiciones de vida de su población. No nos merecemos este trato de nuestros aliados. Licenciado Luis Miguel de Camps, este tema había que tratarlo con estas claridades, asumiendo lo que debe ser, primero, la responsabilidad como ciudadanos que somos de la República Dominicana, y tú como ministro de Trabajo de nuestro gobierno, como miembro del gabinete, y también que acompaña a un presidente democrático, a un presidente honrado, a un presidente que protege como nadie, como el mejor guardián de nuestra soberanía nacional. Así es. Pero ahora vamos a preguntarte de esta gestión de 2 años y 3 meses de nuestro gobierno, con nuestro presidente Luis Abinader, con nuestro Partido Revolucionario Moderno y aliados que son ustedes, gobernándonos. ¿Qué diría? Mire, don Guillermo, la cantidad de situaciones extraordinarias que le ha tocado en esta época del mundo sufrir o vivir la República Dominicana, afortunadamente nos ha tocado vivirlas con un presidente como lo es Luis Abinader. ¿Por qué? Don Guillermo, este gobierno inició en el peor momento de la pandemia y en cuestión de pocos meses la economía se reactivaba, la salud de la población se garantizó, reconocimientos internacionales y el país avanzó. En aproximadamente 1 año, don Guillermo, todos los empleos que se habían perdido o suspendido durante la pandemia fueron recuperados. Y posterior a eso, de 1 año hacia acá, han ido aumentando. Pero además de eso, mi querido don Guillermo, estalla la guerra en Europa. La invasión de Rusia a Ucrania. Al territorio ucraniano, con su correspondiente efecto inflacionario internacional. Y el gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, de manera responsable, asume las medidas correctas que se han demostrado en los últimos meses que han sido las correctas en términos de alimentación, por ejemplo con el tema del pollo, en términos de subsidios de los combustibles generales para que este no se convierta en un efecto inflacionario propio. Otros países, don Guillermo, de nuestra propia región, no creyeron en medidas como la que adoptamos. ¿Y dónde se encuentran ahora? Con inflaciones de doble dígito. República Dominicana, inteligentemente encabezada por el presidente economista Luis Abinader, tomó las medidas del lugar y las inflaciones ya comienzan a ceder y nunca estuvo por doble dígito. Medidas como esas, medidas como la ampliación de las ayudas sociales del pueblo dominicano, pero de manera institucional. Don Guillermo, hay que recordar que los gobiernos anteriores, que representaron toda una generación, condicionaban la entrega de las ayudas sociales a la afiliación política.
Este gobierno que preside el presidente Luis Abinader ha estado institucionalizando, independientemente de banderías políticas, porque es el presidente de todos los dominicanos. Y como tal sabe que tiene que seguir asistiendo. Pero no solamente eso, sino que se ha duplicado la cantidad de dominicanas y dominicanos que recibe esa asistencia social. Pero además de eso, se ha duplicado la cantidad de recursos económicos que se aporta. Figúrese usted, a pesar de todas las dificultades, a eso usted le agrega el hecho de que ha podido estar logrando contactos internacionales para tratar de conseguir ayuda para nuestro vecino país, y ahora viene la insistencia internacional para que se haga lo que nuestra Constitución no permite, lo que nuestra soberanía no deberá permitir jamás, que es la violación a su propia existencia. Gracias a Dios, gracias a la sabia decisión del pueblo dominicano, tenemos al presidente Luis Abinader encabezando los destinos de la nación. Y con esa experiencia y con esa clara y correcta forma de enfrentar estos problemas, nos hacemos la siguiente pregunta: como ciudadanos, como dominicanos, ¿qué quiere el país? ¿Retornar a los temas que antes eran cosas casi normales? Don Guillermo, pero acuérdese que cuando estaban los anteriores gobiernos, para usted llegar de un punto a otro en la ciudad de Santo Domingo, tenía que esperar caravanas y caravanas de funcionarios. Eso ya no es la realidad de nuestro país. ¿Por qué? Porque la institucionalidad del presidente Luis Abinader no permite esa parafernalia. Cosas que parecen pequeñas como esa no son pequeñas. Cosas importantes como esa significa que el presidente, que siempre está conversando con el pueblo dominicano, que siempre está en contacto con el pueblo dominicano, que no es mudo como lo anterior, y tampoco cree que los dominicanos solamente se puede hablar con quienes conceptualizan, como quien le antecedió a ese. No, el presidente Luis Abinader sabe y lo practica, que es el presidente de todos los dominicanos. Pero tampoco apoya esos 20 años de corrupción pública y privada. Esa corrupción pública y privada que la encabezó el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina, con 12 años, 20 años como presidente del PLD y los 8 años de Danilo Medina Sánchez. Es decir, sin sanción todavía y con impunidad. Este es un presidente que no tolera ni la corrupción pasada ni la que cualquiera de nosotros, los funcionarios. Digo nosotros porque aquí en Aeromundo este es nuestro gobierno, este es nuestro presidente y este es nuestro Partido Revolucionario Moderno, que no ocultamos, es decir, que hablamos como lo decimos. La acción del cambio que encabeza Luis Abinader, el PRM y los partidos aliados como el PRCD, entre otros, es una acción ejemplificadora, y uno de los principales efectos es el que usted acaba de señalar. Cuando el presidente Luis Abinader dice: debe haber un ministerio público independiente, los que gobernaron antes comenzaron a temblar, preocupados, porque nunca se imaginaron que una propuesta de campaña como esa se iba a poder materializar, y se materializó. Es verdad que una cosa es la consecución del Ministerio Público y otra cosa es la justicia, pero hay que ir por partes. Es por eso que el presidente Luis Abinader ha insistido en el diálogo para que haya una reforma constitucional, para que la independencia del Ministerio Público quede consignada y no dependa de la voluntad de un solo ciudadano, que en ese momento es presidente, en este momento, gracias a Dios y a la sabiduría del pueblo dominicano, lo es Luis Abinader Corona. Entonces, esas victorias institucionales a favor del pueblo dominicano, tenemos que fortalecerlas, tenemos que continuarlas. No se le fabrican expedientes. Hoy, ¿qué tiempo se han tomado para poder presentar casos? Porque no se le fabrican expedientes, se presentan pruebas. Ahora vienen otros casos escandalosos, devolviendo millones. Gente que se robó el dinero, del dinero de nuestros impuestos. El tiempo, Luis Miguel, como tú sabes en televisión, pasa rapidísimo. Esta conversación puede durar muchísimo más. En conclusión, hay esperanza hoy con un presidente que muchos dominicanos como tú y como yo decimos que 4 años más es una garantía para el fortalecimiento democrático en la República Dominicana. Mi querido don Guillermo, gracias por todo el tiempo que nos ha podido dedicar en esta conversación. Y permítame decirle, volver a actores del pasado significa desesperanza,
significa desesperación para nuestro país. Volver a actores que han demostrado ser aliados de discursos populistas sin fundamento o que están en partidos que auparon todo un sistema corporativo de corrupción desde el Estado dominicano, significa la desesperación y la desesperanza. La única figura que significa esperanza, desarrollo, institucionalidad, transparencia, cercanía para con el pueblo dominicano tiene un nombre y se llama Luis Rodolfo Abinader Corona. Tenemos que apoyarlo, tenemos que seguir trabajando junto a él en todos los retos que durante toda una generación no solamente se mantuvieron, sino que se profundizaron. Y ahora nos toca seguir labrando esa ruta hacia el desarrollo de la población, pero sobre todo el desarrollo humano. Porque el presidente ha sido muy sabio en señalar, este gobierno busca el crecimiento económico acompañado del desarrollo humano. Por eso los niveles de empobrecimiento han ido reduciéndose a pesar de la pandemia y la crisis económica internacional. Gracias a Dios tenemos conduciendo los destinos de la nación al presidente Luis Abinader y estamos convencidos que el pueblo dominicano replicará la sabiduría que tomó en el 2020 y lo hará en el 2024 repitiendo esa elección sabia. Luis Miguel, vamos a tomar esa declaración final como tu exhortación. Aquí también nosotros te reconocemos ese trabajo eficiente, transparente, honesto en el Ministerio de Trabajo. Gracias. Pero también te reconocemos el respeto que tú tienes por el fortalecimiento institucional en la República Dominicana. Qué bueno que vamos a seguir teniendo muchas oportunidades como esta para conversar ante un pueblo dominicano que necesita de la orientación del liderazgo político responsable, como tú lo acabas de hacer. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido nuestro ministro de Trabajo, el presidente y líder del Partido Revolucionario Socialdemócrata, el licenciado Luis Miguel de Camps. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando